Hola, buenas tardes, bienvenidos una vez más al podcast de Brave Whiskey. Tenemos con nosotros a Dani. Muy bien, pues encantado de estar aquí otra vez, Samantha. Gracias. Hoy tenemos muchísimo trabajo. Sí, pues hoy me parece que hemos hablado mucho de cómo funciona esto y tengo que decir que me has convencido. ¿Ya? Tienes un ¿Así? ¿Sin nuevo más? cliente, aquí tienes un nuevo cliente dispuesto a gastar su dinero, que no tengo mucho, pero tengo una parte que te quiero entregar para comprar una barrica. Entonces, en este podcast me gustaría saber todos los pasos para comprar y la propuesta, que tienes una propuesta para mí, ¿verdad? Sí, estaba haciendo los deberes. Aquí te he dado un montón de deberes a lo largo de todos estos podcasts. Me encanta de deberes. Te he puesto ahí a leer y a estudiar. Pero ahora nos hemos currado una buena propuesta, justamente con todo lo que hemos estado diciendo, en base a tu perfil, hemos marcado un poco todo. Y tengo algo muy, muy, muy goloso que te va a encantar. Perfecto, pues cuéntame. A ver. Bueno, a ver, hemos dicho que te quieres lanzar a este viaje de inversión en whisky. Entonces, hemos visto que no te apetece invertir durante 20, 25 años, tienes un horizonte de inversión bastante más corto y según todo lo que hemos estado hablando, he decidido decantarme por una propuesta un poco más conservadora que te va a dar altísimas rentabilidades en un horizonte de 15 años. Perfecto. Y por ello he escogido dos de los whiskies que están en nuestro top 20, en nuestra liga de destilerías. Vamos a analizarlas. Mira, habíamos hablado del Bunnahabhain y que tanto el Bunnahabhain como el Stoiccia, ambas son destilerías que siempre han estado entre el primero y el quinto puesto de nuestra clasifica de destilerías, y un Benriach, que personalmente es uno de los whiskies que más me gustan. Y no lo he elegido solo porque me gusta, sino porque entre ambos puedes tener una rentabilidad de cartera en conjunta de entre un 14 y un 17%. Primera pregunta. ¿Me estás ofreciendo dos barricas? Te estoy En ofreciendo... lugar de comprar una más cara, me sugieres hacer la inversión empezando con dos, ¿verdad? Sí, es decir, barajamos el resto de opciones. Tenemos la opción, hubiéramos tenido, por ejemplo, la opción de ir a por una cartera por aproximadamente el mismo precio de 5 barricas de New Makes. Sería una estrategia bastante buena, pero para esto necesitarías un horizonte mucho más largo. Necesitarías 20-25 años, porque sería un whisky de 0 años. Mi perfil de inversor, mi edad, mi horizonte de inversión, sí que está claro que New Make quizás no me convendría tanto. Efectivamente, sería interesante porque te daría la posibilidad de diversificar y de ir jugando a lo largo de los años, pero otra vez, necesitarías un tiempo mucho mayor. Si quisieras vender a los 5 o los 10 años, las rentabilidades no serían igual de altas que, por ejemplo, con esto. Por otro lado, teníamos la opción de comprar una sola barrica premium que hubiera salido aproximadamente por el mismo precio. Estamos hablando de un presupuesto de 18.351 libras. Sigue siendo, digamos, una muy buena opción, pero ya que es tu primera vez que inviertes y queremos diversificar, hemos cogido y elegido lo mejor, digamos, de Speyside y lo mejor de Islay. Entonces tenemos por el mismo precio, en vez de una cartera con 5 New Makes o una sola barrica premium, vamos a coger dos, que dan unas rentabilidades muy altas, entran perfectamente en tu idea de inversión, y además tenemos el Benriach, que tiene ya 6 años, y tenemos el Stoiccia, que tiene ya 8 años. Entonces ya llevamos como estos 6 y 8 años de maduración, sí, y los whiskies ya empiezan a generar... Ya es un whisky, vamos, aquí ya no estoy comprando un líquido, ya tenemos aquí algo... Bueno, no es un whisky, todavía le falta unos años, ¿no? Si quiero probarlo, por ejemplo, hacer un primer muestra, todavía no sería el momento, ¿no? Hay que esperar. Si quieres, yo siempre lo recomiendo. Es decir, si vas a comprar estas barricas, yo siempre recomiendo, y a veces se las enviamos a los clientes, unas muestras de cómo están en el momento en que tú lo compras, para que luego, con el tiempo, según lo vayas probando, puedas comparar y decir, y aparte que es súper bonito verlo como al nivel de color tienes esta escala, ¿no? El whisky que se va convirtiendo en más oscuro y demás. Ambas barricas están en una barrica de ex-bourbon. ¿Por qué? Porque de momento lo que queremos es
mantener intacta la calidad del whisky y no jugar de momento con el tipo de barrica, porque aún, a pesar de que no sean new makes, aún tienen 6 y 8 años, no sería un buen momento para hacer un re-racking. Pero sería posible también, cuando tengan 12 o 15 años, la posibilidad de tanto el Berriac como el Stoixa hacer un re-racking a barrica de Jerez y en este caso incrementar un 40% más. Sí, eso hablamos en el último podcast, ¿no? Como tú me puedes ayudar a darle más valor a las inversiones. Es correcto. Aquí también estamos hablando de unos años todavía, ¿no? O sea, yo estoy comprando uno de 6 años y otro de 8 años. Efectivamente. Explícanos también esto del ABV y estos otros números que tengo aquí. Sí, la información que damos de las barricas siempre va a ser la información de la destilería y la destilería de la que procede el whisky. Luego tenemos la fecha de destilación, súper importante porque una vez en esta fecha es cuando se le da este ID a la barrica, donde te viene, digamos, toda la vida y los movimientos de la misma. Luego tenemos la edad, el tipo de barrica, que nos indica o bien lo que se ha utilizado previamente para envinar o para añejar, y también el tipo de tamaño. Tenemos barrels, tenemos hogshead, tenemos barrique, tenemos botas, y tienen todas tamaños diferentes. Normalmente el barrel y el hogshead están entre 200 y 250 litros. Cuando estamos en presencia de un butt o de una bota, son las de 500 litros. La mayoría de estas vienen de Jerez. Luego tenemos el ABV, el Alcohol by Volume, que es la graduación alcohólica. Es muy importante saber qué tipo de graduación alcohólica tiene, porque este dato es lo que nos va a decir cuánto tiempo puede aguantar. Recordemos que el juego con el whisky de Malta es hacer que este ABV no baje nunca por debajo del 40%, porque en este caso ya no se podría llamar whisky. Entonces, cuando el whisky empieza a tener unos 45, 43, empezamos a tener prisa para poder venderlo a quien finalmente lo vaya a embotellar. A pesar de que tú, si quieres embotellarlo ahora mismo con 6 años, puedes embotellarlo. Ahora, aquí en este caso tenemos, en el caso del Berriac, una graduación alcohólica del 64.71%. Eso quiere decir... Demasiado para un whisky, esto es más beber fuego. Eso quiere, claro, si lo quieres probar ahora mismo necesitarás el día libre al día siguiente. Sí, y no te recomiendo tomar mucho. Pero es un valor que nos da la idea de cuánto de sana está la barrica. Y un 64%, casi un 65% que tiene esta barrica, nos da la seguridad de que esta barrica te va a poder aguantar 15, 20 años tranquilamente, y con la pérdida que calculamos a lo largo de los años, tú puedes cumplir con tu horizonte de venta y aún así a la barrica le va a quedar más margen. Por lo tanto, va a ser mucho más goloso también para los embotelladores independientes. Cada año el alcohol by volume baja un porcentaje, 2, 3, 4... Es correcto. Y también pierde líquido también, ¿verdad? O sea, cada vez tendré menos líquido en la barrica. Pero este líquido sería mucho más valioso, es correcto. La evaporación en Escocia está alrededor de un 1,5, 2%, y esto es una muy buena pregunta además, porque todo va a depender, o sea, la porción de Los Ángeles, que es la evaporación natural debido a la maduración, como decíamos, la barrica es un ser vivo. Entonces interactúa con el líquido y respira. Entonces parte del alcohol y del agua que hacen parte del whisky salen para afuera y incorporan otros componentes. Es súper importante eso, es inevitable, es decir, no podemos hacer que la barrica no pierda líquido y no pierda graduación, pero sí podemos controlar el entorno en nuestra warehouse en cuanto a temas de temperatura, de humedad. Nuestra warehouse está construida como las antiguas. No tenemos estos almacenes donde tienes filas de botas, de barricas que van como en racking, ¿no? Almacenadas una encima de otra. Lo que tenemos son las antiguas que van a pie de suelo, a ras de suelo, para que se guarde mucho mejor la temperatura y no sufran de temperaturas más húmedas y más cálidas de las plantas de arriba. Muy bien. Entonces, el cuidado de la barrica es fundamental aquí también. Es fundamental. Es un juego de tiempo. Entonces, si, por ejemplo, esta barrica, imagínate en el Caribe, por ejemplo, con las barricas de ron, pierden casi un 10% anual.
Perder un 10% anual quiere decir que a nivel de inversión pues no te quedaría Ya, margen no te de pueden- tiempo ni margen de maniobra. Aquí tenemos el secreto porque el whisky escocés puede tener tantos años, ¿no? Por el Efectivamente. clima de Un Escocia. frío que pela ahí. Sí. Una humedad muy controlada, digamos, y es por eso que ahí las maduraciones pierden bastante menos que en Kentucky con el bourbon, por ejemplo, o en el Caribe con los rones. Sigamos. Luego tenemos el RLA, que son Regauged Liters of Alcohol, que es el cálculo de los litros de alcohol puro que están dentro de la barrica. No los litros totales. Hay gente que se confunde porque dice, ay, en mi barrica solo hay 100 litros, pero me has dicho que la barrica tenía 250 litros. Son los litros puros de alcohol. ¿Esto qué quiere decir? Si vosotros compráis cualquier botella de alcohol, veis que tiene un 40%. ¿Qué quiere decir? Que de esta botella el 40% es alcohol y el 60% es agua. Entonces, el RLA te dicen los litros que han sido recalculados a lo largo del tiempo, y luego tienes OLA, que son los litros originales de alcohol, que los tienes cuando la barrica se crea, cuando el whisky se pone en la barrica. Entonces, en el caso de los New Makes, tú tendrás OLA, que te dice cuántos litros son originales. Y luego, según pasa el tiempo, le vamos haciendo análisis a esta barrica para ver qué graduación alcohólica tiene, cuántos litros le quedan y, en fin, todos los componentes. El análisis es importante, entonces la barrica no se deja ahí sin tocarlo durante años, sino vamos mirando, Claro. comprobando, mirando si vemos que el alcohol está bajando más rápido. Siempre tenemos Sí, capacidad sí. de maniobra y por esto Sí. se paga un mantenimiento y seguro. No, aparte del seguro, lo hablaremos dentro de un rato, el mantenimiento prevé esto justamente. Al nosotros gestionar una warehouse solo exclusivamente para nuestros clientes, podemos estar mucho más encima de las barricas, podemos controlar mucho más cómo esta barrica se va a comportar en el futuro, podemos ver si la barrica está perdiendo, en fin, hay cosas relativas a la operación, a la operativa de la warehouse que son muy importantes. Y además, hace poco, y estamos súper orgullosos de esto, tenemos un ex Macallan que está gestionando nuestra warehouse. Entonces, este compañero viene de haber trabajado muchísimos años en Macallan con toda la política de madera que ellos tienen, y estamos implementando ahora mismo diferentes requisitos en la warehouse que vienen pues, justamente de la política de Macallan. Por lo tanto, es súper importante no solo para que los clientes puedan ir y físicamente tocar su barrica y probar su whisky, sino que saben que hay un equipo no solo que le testa la calidad y la salud de estas barricas, sino que se encarga de todo el desarrollo de innovación para controlar cosas como temperatura, humedad, incluso presión, gravedad. Es increíble todo lo que llegamos a hacer allí. Hablo mucho, sigamos. No, pero ya los otros dos son más claros, ¿no? Estimación de botellas Eso es. y el precio que tendría cada botella, ¿verdad? El precio, claro, el precio que tiene la barrica y luego el precio que tendría la botella. El precio estimado que tendría la botella es para que se pueda comparar. Es decir, este precio no es real, este precio es el precio de la barrica dividido las botellas estimadas. Entonces, sí que no te va a dar una idea de a cuánto tú vas a poder comprar este whisky una vez que está en el mercado, sino que te va a dar una idea si tú comparas el precio de esta botella con los precios de venta de las botellas de esta misma destilería, tú vas a ver allí una diferencia muy alta. Si tú, por ejemplo, quieres buscar un Stoiccia o un Benriach de 30 años, tú lo pones en Google y ves o bien destilados, o sea, un Benriach con Stoiccia de la misma destilería, o puedes compararlo con los embotellados independientes, que tiene más sentido, y verás que no bajan de los 3, 4.000, 5.000 libras. Sí. Entonces allí, si tú ves que tu barrica tiene un precio de coste de la botella de 26 libras con 50 y que estas botellas van a ser vendidas por 4 o 5.000 libras, pues sabes que ahí tienes un negocio y que tu barrica va a ser mucho más golosa para el que finalmente la vaya a embotellar y distribuir. ¿Tiene sentido? Me has convencido otra vez. O sea, ya te voy a sacar el dinero de la caja ahora y te lo traigo. Bueno, Pero aún... te hago en inglés. Entonces, una pregunta. Sí. Quiero reservar estas barricas. ¿Cómo hago el pago? ¿Cómo te hago el pago? ¿Cómo reservo las barricas? En cash, en un maletín. Vale. No. Siempre hay un proceso de 4 pasos
La selección ya la tenemos. Ahora, la compra siempre conlleva, cuando tú quieres reservar las barricas, necesitamos un 10% de depósito para sacarla literalmente del mercado y hacer que el resto de brokers, somos 30 en todo el mundo, no puedan venderla a otro cliente. Entonces se te manda un link que puedes pagar a través de tarjeta de débito o crédito. Si prefieres, también es posible hacer transferencia. Y una vez que recibamos este depósito, lo que hacemos es mandarte el contrato de compra con todos los detalles que necesitas, todos los detalles de la barrica, esto mismo que te estoy diciendo, los detalles de los pagos, todos los detalles que necesitas saber. Necesitarás revisar que tus datos estén correctos. Hay posibilidad de, por ejemplo, poner la barrica a nombre de tuyo y de tu mujer, por ejemplo. Si se la vas a regalar a tu hijo, con tal de que sea mayor de edad, se puede poner. Y a partir de allí, si lo revisas, está todo bien, tienes 5 días laborables para terminar de efectuar el pago del 90%. Y a partir de allí ya empezamos a tramitar tu acceso a la plataforma, te enviamos un detalle de bienvenida y te llega el certificado físico en unas 6 u 8 semanas en casa para que lo puedas poner en tu pared y hacer el show off con tus amigos de decir, mira, tengo yo una barrica de Stoisha. Y a partir de allí, una vez que se termina, digamos, todo el proceso de venta, la barrica pasa a nuestras instalaciones. Como te decía, nuestras instalaciones tienen un monitoreo constante y allí se queda hasta que decides vender. Cuando luego decides vender, lo que hacemos es volvemos a reevaluar la barrica, nos ponemos de acuerdo en qué precio de venta lo podemos vender, nos ponemos de acuerdo qué tipo de comisión nosotros vamos a cobrar, que nunca va a ser un máximo del 15%, y ya está. Pues ahora que estamos hablando de esto, ¿qué proyecciones tengo para estas dos barricas? Que me han costado 18.000, los tengo 15 años, ¿cuánto podría sacar después de 15 años? Mira, tenemos para el BenRiach una media de revalorización anual de entre el 10 y el 13%. Y para el Stoisha tenemos una media de un 15% de revalorización anual. Aquí, que ya hemos hecho todos los números, tenemos un ROI anual del 14.39%, con lo cual entramos contigo al principio buscábamos revalorizaciones de entre un 10 y un 12%, toma 14.39%. Empezamos con una inversión de 18.351 libras y podemos vender estas dos barricas por 137.902. Tenemos un horizonte de 15 años y si a esto le quitamos la inversión inicial de 18.000, tenemos 119.000 libras y media para jugar. Por lo tanto, tenemos un 13% invertido, un 87% de profit, y hablamos de que estos profit y estas rentabilidades se te van a dar sin hacer nada a las barricas. Si tú solo quisieras comprar y luego vender dentro de 15 años. Si dentro de 10 años, por ejemplo, te apetece hacer re-racking de las dos barricas, a estos 119.000 libras le tendremos que añadir un 30% más o incluso un 40% más. Por lo tanto, podrás llegar fácilmente unos 150.000 de beneficio. En cuanto a los temas a los gastos de mantenimiento y seguro, también habría que quitarlo, digamos, de esta ganancia total, y es por esto que es importante el tener una cartera con solo dos barricas. El diversificar mucho y tener muchos new makes está muy bien, pero también tienes que tener en cuenta que cuantas más barricas, más mantenimiento y seguro y menos márgenes al final te quedarán. Depende mucho de tu idea. Pero en tu caso, al tener solo dos barricas, estás pagando 130 libras por ambas en concepto de mantenimiento y seguro. ¿El seguro son 130 libras? El seguro son 65 libras por año y por barrica. Entonces, al tener dos, pues tendrás estas 130 libras. Que también nosotros tenemos un programa de referrals. ¿Cómo se dice referrals en español? Tráenos amigos a Braeburn, o cuando estás hablando en el bar haciendo el show off y comentándole a tus amigos que has comprado unas barricas, también tenemos la posibilidad de mejorarte las condiciones y te digo, oye, pues por este referral te regalo 3 años más de mantenimiento y seguro. En fin, siempre la posibilidad de que esto sea flexible.
¿Qué te parece? Pues Es estos decir, números me 18.000, parecen muy bien. O sea, yo veo la 119.000. ganancia es superior a la mayoría de inversiones que puedo tener. Y como me has dicho que el riesgo también es bajo. O sea, sabemos que el whisky de aquí a 15 años tendrá todavía la gente va a querer whisky, o más probablemente en 15 Sí. años que ahora. Por cómo está viendo la cosa, te digo yo que Sí, habrá o posiblemente sea, mucha yo me gente. fío de esos números, pero yo también soy un inversor cauto. Creo que siempre hay riesgos, siempre hay riesgos con todas las inversiones. Me cubre, por ejemplo, bueno, me has hablado del seguro. El seguro cubre todo el valor de la barrica. Si, por ejemplo, hay un fuego, hay Esto un sería terremoto un en gran Escocia, point. no hay mucho terremoto, pero o quizás puede ser que la barrica se daña o se pierde el líquido o hay un accidente o se cae. El seguro me cubre 100%. El seguro cubre todo daño físico que pueda pasar sin que sea culpa tuya. Es decir, un terremoto, un incendio. Es posible que también las barricas en algún momento pierdan parte del líquido. Ahora, como te decía antes, ahí está el mantenimiento que le hacemos en nuestra warehouse. En una warehouse con 200.000 barricas va a ser un poco complicado el enterarse enseguida de que una barrica esté perdiendo líquido. Y nuestro seguro cubre todo esto. Aparte de que si pasara algo, un fuego, un terremoto, el seguro no solo te devuelve la inversión inicial que tú has metido en el whisky, en tu caso los 18.000, sino que te devolvería el valor acumulado del whisky hasta el año anterior del accidente. Por lo tanto, es una garantía adicional porque muchos otros brokers no solo no cubren con seguro, sino que el seguro es como yo te aseguro que tú recuperas tu inversión inicial, pero el resto, pues claramente se pierde. En cambio, tenemos una política de seguro bastante fuerte que además cubre todas nuestras barricas y toda la warehouse. Y hablando también de cosas tremendas que pueden pasar, nada es seguro en esta vida y todos hemos tenido negocios y todos hemos tenido proyectos que no han funcionado. Y me pregunto, ¿qué pasa si la empresa Braven deje de existir en algún momento? O sea, no sé, ya sé que esto es imposible con No, es una gente como pregunta tú súper trabajando lícita. aquí, pero yo estoy poniendo en la mesa todas las Hay que cosas que hacerlo. puede pasar. Yo tengo mi barrica que está en vuestro almacén y vuestro management. ¿Qué pasa si tengo que ir a reclamar mi barrica un día que vosotros no estáis? Es una súper buena pregunta y además es súper lícita. Los clientes tienen que saber qué es lo que pasa en estos casos. Como decíamos al principio, la barrica es tuya. Tú recibes un certificado de propiedad, recibes un traspaso de propiedad, recibes un contrato de compra y sobre todo con el tiempo puedes solicitar la información de que el gobierno audita el almacén y efectivamente todas las barricas con todos los dueños pues están correctos. Entonces, cuando el dueño del almacén y el gobierno saben que esta barrica está bajo tu nombre, esté o no esté Braeburn como custodio de tu barrica, la barrica no la pierdes, la barrica se queda allí. En tu caso, lo único que cambiaría es que en vez de pagar el mantenimiento y seguro a Braeburn, el dueño de la warehouse, o sea, se lo deberías de pagar directamente al dueño de la warehouse. Y ellos posiblemente os proporcionen la forma de venderlo luego a través de otros brokers o de reemplazar para otra empresa o para otro broker. En este caso, de todas formas, Braeburn aún no te ha cobrado nada. Te está cobrando el mantenimiento seguro. Si nosotros salimos de la ecuación, tú te quedas en casa tranquilo, que tu barrica no le pasa absolutamente nada, se sigue revalorizando y te proporcionará los dueños de la warehouse este tipo de información. Es decir, es lo que hemos intentado blindar justamente porque estamos viendo que en el mercado hay mucha inseguridad, estamos viendo cómo la competencia está trabajando y en nuestra documentación lo que hacemos es proporcionarte esta seguridad. Por lo tanto, contestando a tu pregunta, Sí. no pasa absolutamente nada. Da mucha tranquilidad saber esto y también saber que yo puedo hacer lo que quiera con mi barrica. Si quiero venderlo ya, si quiero embotellarlo, si quiero... Toda la decisión, la barrica es mía, ¿no? Es mi inversión. No tienes por qué tomarla ahora. Es decir, según vayamos viendo el mercado, igual decides vender una barrica a los 10 años y quedarte con otra durante más tiempo. Puedes decidir embotellarla para tu propia diversión, puedes decidir embotellarla
para enviársela a quien sea. O si mañana montas una tienda de licores, puedes hacerlo como forma de invertir en tu propio negocio y decir, vale, yo me compro 5 barricas de las 5 zonas de Escocia y hago el whisky de Daniel, uno de Speyside, uno de Islay, uno de Campbelltown, en fin. Bueno, tener tengo 15 años para pensarlo. Efectivamente. Yo creo que si con este tipo de ganancias quizás me voy a jubilar y vivir en Miami con esto. O sea, y llevaré una botella para beber, pero solo una. Bueno, invita. Invita a Miami, invita al whisky. Pues allí estaremos, allí estaremos. Más preguntas. Hoy te veo cañero, ¿eh? O sea, no, por favor, vas a ser el es... abogado del diablo, porque además creo que muchos de los que nos escuchan tienen las mismas preguntas. Entonces... Sí, tú, no, o sea, me has enseñado números que son proyecciones, ¿no? Yo entiendo, como cualquier inversión, nada es seguro. O sea, esto ya partimos siempre desde base. No existe. Son proyecciones. Puede ser que estas ganancias tan grandes no sean así, ¿verdad? También podría bajar. Estás mirando, entonces, ¿en qué basas? Mi pregunta es, ¿en qué basas estas proyecciones? Me gusta esta pregunta y además me encanta contestarla. Por un lado tenemos el cómo llegamos a tener estas proyecciones. Vimos cuando estábamos analizando el Market Report que tenemos nuestros algoritmos que lo que hacen es rastrear constantemente el mercado cruzando los datos de venta históricos con las tendencias del mercado, con el crecimiento de las destilerías, de las regiones, etcétera, etcétera. Entonces, si basamos estas proyecciones en datos históricos y vemos que estas 2 destilerías o las otras del índice no han dado nunca rendimientos negativos y nunca ha habido una recesión, no nos da la idea de cómo va a ir el futuro, pero si estas destilerías que llevan 200 años han seguido creciendo, las posibilidades de que haya una retrocesión son infinitamente bajas. Entonces, por un lado tenemos los datos históricos que nos permiten dar una información muy clara. Y por otro lado tenemos el crecimiento de estas destilerías y cómo el mercado está evolucionando en el panorama de hoy en día. Esto es uno de los otros riesgos relativos a la inversión en barricas de whisky, que yo creo que dentro de lo que cabe es el más grande, entre comillas, porque, como te decía, el daño físico está solucionado con el seguro. El tema de que nos sepamos cuando la barrica llega a 40 grados, a 40% de alcohol, también está solucionado porque tenemos un mantenimiento activo que está día tras día en nuestra warehouse. Por otro lado, cualquier otro tipo de problema que podamos tener, somos una empresa flexible, entonces nosotros siempre nos vamos a asegurar de que el cliente al fin y al cabo tenga lo que espera. Ahora, en cuanto al tema de estos riesgos, para mí el más importante es el que, imagínate que tú compras estos whiskies, ahora no sabemos lo que va a pasar en 15 años en cuanto a la demanda, como tú dices. Entonces, uno de los riesgos que existe es el hecho de que cuando vayamos a vender este whisky en el mercado, deje de ser relevante o, por lo que sea, imagínate, yo qué sé, la compañía hace un marketing malo. Hay, no sé, cualquier cosa puede pasar. Entonces, cuando nosotros vayamos a soltar esta barriga en el mercado otra vez, no la podamos vender al precio que te hemos dado en las proyecciones. Entonces, allí, por un lado, tienes los servicios de almacén. Si vemos que hay mucho berriac, por ejemplo, en el mercado, o que ya no es relevante, que repito, es muy bajo el riesgo, las posibilidades de que esto pase, lo que podemos hacer es buscar una barrica más exótica y decir, hacemos un berriac con doble maduración y lo pasamos en una barrica de ron y lo terminamos en una barrica de porto. Triple maduración, le buscamos como una idea tal y lo vendemos a un embotellador independiente. Por lo tanto, podemos mitigar este riesgo con los servicios de warehouse. Podemos mitigar el riesgo nosotros solo exclusivamente trabajamos con las 40 destilerías más establecidas. Y esto reduce el riesgo de que estas destilerías o estos whiskies sean muy poco relevantes. Y luego, claramente, tenemos el hecho de la cantidad. Por ejemplo, hoy en día el problema que estamos teniendo es el problema del suministro de estas barricas. Para que nosotros tengamos un stock constante de barricas, las tenemos que ir a sacar. No podemos pedir que nos manden 3.000, 5.000. Hay destilerías, sobre todo emergentes, que lo que están haciendo es sacar muchísimo new make al mercado. Muchísimas barricas, lotes de 6.000, de 10.000 barricas. ¿Qué quiere decir? Que si en el 2022 han salido 6.000 barricas, o sea, se ha invertido en 6.000 barricas,
dentro de 15 años habrá muchísimo de estos whiskies en el mercado y posiblemente el precio baje, porque la oferta será mayor que la demanda. Entonces allí también esto puede ser un riesgo muy alto. En el caso de Braeburn no trabajamos con este riesgo, no mitigamos totalmente, porque no trabajamos con destilerías emergentes. Solo exclusivamente trabajamos con las 40 destilerías que mejores performance dan. Y cuando una destilería, que hasta ahora no ha pasado con una, pero no es lo común, cuando vemos que una destilería no sigue o es muy inestable, digamos, en su crecimiento, directamente la sacamos del índice. Y vamos a por destilerías que den mucha más fuerza y que hagan que las inversiones sean mucho más conservadoras. ¿Te acuerdas que hablamos de destilerías que tienen detrás Diageo, Brown-Forman, Pernod Ricard, Bacardi? Estas destilerías son muy relevantes porque además, al ser gestionadas por compañías así, estas compañías van a asegurarse de que la destilería va a seguir funcionando, el whisky va a seguir relevante y tú vas a tener una botella de este whisky en todos los bares del mundo. Perfecto. Y bueno, última pregunta. Aquí estamos hablando todos, es el tema de hoy, de cada día, inflación. Inflación, la pérdida del valor adquisitivo, ¿no? Y entonces, ¿cómo afecta mi inversión la inflación actual? Me encanta esta pregunta. Esta mañana estuvimos hablando con Jacob de eso. La inflación está llegando a niveles estratosféricos, estelares. Estábamos analizando hoy el caso de UK, el caso de España, no lo quiero ni pensar, porque será, yo creo, la misma hostia. Pero el hecho de que la inflación suba, al ser el whisky un producto que se consume, ¿cómo se dice? Consumible. Sí, consumible, sí. Va a hacer que los precios de los whisky, de las botellas de whisky se encarezcan. Mucho, o sea, cualquier aficionado al whisky, bueno, entras a comprar tu whisky y te llevas una sorpresa, ¿eh? Yo he visto los precios subir mucho este año. Es verdad. Y esto es bueno no es bueno para el que vaya a comprar whisky, la botella de whisky, no en el duty free, pero en la tienda de confianza, pero sí es bueno para el que invierte en whisky, porque quiere decir que tu barrica, o sea, que finalmente será embotellada, llegará a tener precios infinitamente más altos. En realidad, el problema con la inflación lo tenemos nosotros, los embotelladores independientes, los brokers, porque quiere decir que se reducirán los márgenes de beneficio. Pero para el inversor en barrica de whisky es una excelente noticia. O sea, siento que cuanto más se queme el mundo, más dinero vayas a hacer, pero es un valor estable y seguro porque si tú tienes estas barricas, te digo, en 10, 15 años, como sigamos esta trayectoria, será mucho más rentable embotellar tu barrica de whisky, cuyo precio de coste por botella son 26 libras, que ir a comprar 300 botellas de este mismo whisky en la tienda. Es un argumento muy fuerte para invertir en tangibles de este tipo, más que oro o otros tangibles, sino tangibles que tienen un valor añadido, ¿no? Que son cosas que luego se va a vender en el mercado por precios mucho más grandes. Pues nada, vendido, o sea, trato hecho. Buenísimo, bienvenido a la familia. ya te pasaré toda la documentación. Pero que bueno tenerte con nosotros, que seas parte de la familia, que sobre todo también podamos seguir haciendo estas cosas. Esto no es comprar la barrica y ya, y damos una patada a Dani y ya que venga otro. Y quizás te compro más, ya veremos, a ver cómo va esto. Seguro que sí. Nosotros nos vamos a ver un par de veces al año para un portfolio review. Entonces, te sacamos todos los datos, ya tienes una barrica, ya tenemos datos que sacar y lo reevaluamos un par de veces al año y te decimos, oye, Dani, tengo buenas noticias, Bunnahabhain o Stoiccia se han clasificado primeros, han tenido un crecimiento de esto. Hablar de vender, si acabas de comprar, nunca es una buena estrategia, es decir, sabes que tenemos tiempo, pero cuando ya vayamos teniendo 10, 12 años de inversión, será interesante ver qué es lo que hacemos ahora con el whisky. Del año pasado a ha pasado de todo. O sea, a mis inversores yo les he dado súper buenas noticias y ha ido muchísimo más rápido de lo que efectivamente esperábamos. O sea, que hemos dado con creces. O sea, en vez de darle un 14% que esperábamos el año pasado, le hemos conseguido dar un 17%. Entonces, si yo ya te he dado una cartera de un 14 y pico por ciento con unos whiskies que además están en auge, están en nuestro índice y además los puedes reconocer. Es decir, cualquiera ha escuchado hablar de Berriac, cualquiera lo ha bebido, cualquiera conoce Stoiccia y Bunnahabhain
y has apostado por algo muy, muy fuerte. Vale, no me cuentes más, ya está vendido. No, ahora me tendrás que invitar a un whisky. Muy bien, vamos ahí. Vamos ahí, entonces. Bueno, Dani, una vez más, gracias. A ti. Enhorabuena He aprendido mucho, he hecho todos por los deberes. tu superinversión. Das muchos deberes, pero aprendes mucho contigo. Y de verdad ha sido muy interesante esos podcasts. Y entrar en el mundo de whisky, explicado por ti, ha sido muy interesante. Gracias. Habrá más programas. A ver si con Billy conseguimos hacer más programas y hablar de más cosas. Yo creo que ya la parte financiera más o menos la hemos dejado claro en esta temporada y me apetece más hacer algo de whisky, de que os cuente, de que vayamos destilería por destilerías a daros datos históricos y de organolépticos, ¿no? De cómo son los whiskies para que la gente también diga, oye, este whisky. Y no tengamos que hacer 7 episodios de cada cosa para poder cerrar un acuerdo. Nada, muchas gracias una vez más por ser parte de la familia. Y nos vemos en Escocia.